La arrogancia tiene un precio, y para el doctor Augusto Mendoza, ese precio será más alto de lo que jamás imaginó. En aquella noche de lluvia, cuando miró con desprecio a Carmen López y a su esposo enfermo, no sabía que estaba sellando su propio destino. «No es urgente», dijo con desdén, mientras el corazón de Ramón se deterioraba minuto a minuto. Pero el universo tiene formas misteriosas de cobrar sus deudas, y Carmen, una simple vendedora de tamales, se convertirá en el instrumento de una justicia que nadie vio venir. ¿Qué sucede cuando los invisibles deciden alzar la voz? ¿Qué ocurre cuando el poderoso se encuentra, de repente, vulnerable y a merced de quienes antes despreció? Cuéntanos desde qué rincón de nuestro mundo estás viendo esta historia de justicia y suscríbete para más relatos que te llegarán al corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que todos merecemos conocer. El aguacero golpeaba los vidrios de la sala de emergencias como si quisiera entrar. Carmen López apretaba el brazo de su esposo Ramón mientras avanzaban por el pasillo del hospital público. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el aroma del café recalentado que bebían las enfermeras para aguantar la madrugada. «Ayúdenme, por favor», dijo Carmen con la voz quebrada. «Mi marido tiene un dolor muy fuerte en el pecho desde hace horas». Ramón apenas podía mantenerse de pie. Su rostro, normalmente del color del café con leche, ahora tenía un tono grisáceo que asustaba. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo enorme. La recepcionista levantó apenas la mirada de su computadora. «Llene este formulario y espere su turno». Carmen apretó el papel contra su pecho húmedo por la lluvia. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. En la sala de espera, niños con fiebre lloraban mientras sus madres les secaban el sudor. Ancianos tosían en las sillas de plástico azul. El reloj de pared marcaba las 3:20 de la madrugada, como un testigo indiferente del dolor humano. Después de entregar el formulario, Carmen arrastró a Ramón hasta 2 asientos libres. Él se dobló sobre sí mismo, agarrándose el pecho. «Ya viene el doctor, mi amor». «Aguanta un poquito más», le susurró, aunque la duda le carcomía el corazón. Media hora después, las puertas automáticas se abrieron y entró una familia bien vestida. El hombre, con camisa de marca y zapatos brillantes, exigió atención inmediata para su hijo adolescente que se había torcido un tobillo jugando tenis. Como por arte de magia, apareció entonces un hombre alto con bata blanca impecable. El doctor Augusto Mendoza, según decía su gafete, los atendió con una sonrisa que mostró sus dientes perfectos. «Pasen de inmediato», les dijo. «Estas lesiones deportivas hay que atenderlas rápido». Carmen observó la escena con un nudo en la garganta. Ramón gimió más fuerte. «Doctor», llamó Carmen, levantándose de la silla, «mi esposo lleva casi 1 hora esperando. Tiene un dolor terrible en el pecho. No puede respirar bien». El doctor Mendoza giró lentamente, como si le molestara que alguien interrumpiera su conversación. Sus ojos recorrieron a Carmen de arriba abajo, deteniéndose en su delantal manchado de salsa y sus zapatos gastados. La mirada que le dio fue más fría que la lluvia que caía afuera. «Señora, aquí atendemos por orden de gravedad, no por quien grita más fuerte», dijo con tono cortante. «Su marido seguramente comió algo pesado o tiene gases. Los hombres siempre exageran con esos dolores». Carmen sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. «Pero doctor, nunca lo había visto así. Él nunca se queja». El médico ya le daba la espalda. «Siéntense y esperen su turno como todos. Hay casos realmente urgentes aquí». En ese momento, Carmen miró a Ramón, el hombre que durante 20 años había cargado costales de cemento bajo el sol para darle techo a su familia, ahora reducido a un bulto tembloroso en una silla de hospital. Algo se quebró dentro de ella. Quiso gritar, quiso sacudir al doctor por los hombros, quiso que alguien, cualquiera, la escuchara. Pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio cómo el guardia de seguridad la miraba, listo para sacarla si causaba problemas. Carmen López, la mujer que vendía tamales en la esquina del mercado, que nunca había tenido miedo de regatear con los proveedores más duros, ahora se sentía invisible. Volvió a su asiento junto a Ramón y le tomó la mano sudorosa. «Todo va a estar bien», le mintió,
mientras en su cabeza una voz le decía que nada estaría bien. Lo que Carmen no sabía era que esa noche, en esa sala de emergencias que olía a desinfectante barato y desesperación, acababa de plantarse la semilla de algo que cambiaría para siempre la vida del doctor Mendoza y la suya propia. Las horas pasaron como agua espesa. La sala de emergencias se fue vaciando poco a poco. Carmen veía cómo personas que habían llegado después que ellos entraban y salían atendidas, mientras Ramón seguía doblado en la silla, cada vez más pálido. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol se coló por las ventanas sucias del hospital, Ramón se desvaneció. Su cuerpo resbaló de la silla como un saco de arena. ¡Ayuda! ¡Mi marido se desmayó! El grito de Carmen atravesó la sala. Esta vez, 2 enfermeras corrieron. Una de ellas, con el cabello canoso recogido en una trenza apretada, dirigió una mirada de reproche hacia el consultorio del doctor Mendoza antes de arrodillarse junto a Ramón. «¿Cuánto tiempo lleva así, señora?», preguntó mientras le tomaba el pulso. «Llegamos a las 3 de la madrugada», respondió Carmen con la voz entrecortada. «El doctor dijo que no era grave, que esperáramos». La enfermera mayor frunció el ceño. Con un gesto rápido, ordenó a su compañera que trajera una camilla. «Tiene el pulso débil y arrítmico. Lo llevaremos adentro ahora mismo». Por fin, tras casi 4 horas de espera, Ramón entró a la sala de atención. Carmen intentó seguirlos, pero la detuvieron en la puerta. «Espere aquí, señora. Le avisaremos». La puerta se cerró en su cara. Carmen se quedó parada, con las manos vacías y el corazón a punto de estallar. Alrededor de ella, la vida del hospital continuaba como si nada. La mujer de la limpieza trapeando el piso, la recepcionista tecleando en su computadora, las nuevas personas llegando con sus propios dolores. 40 minutos después, la enfermera de la trenza gris salió. Su expresión seria hizo que Carmen se preparara para lo peor. «Su esposo está estable por ahora, pero ha sufrido un infarto», dijo en voz baja, como si quisiera que solo Carmen la escuchara. Llegó muy tarde a atención. El doctor García está con él. Pero la enfermera hizo una pausa y miró alrededor antes de continuar. Si lo hubieran atendido cuando llegaron, el daño habría sido menor. Carmen sintió que el piso bajo sus pies se convertía en arena movediza. ¿Va a morir? La enfermera le apretó el hombro con una mano pequeña pero firme. No, pero el daño en su corazón es significativo. Su vida laboral va a cambiar, señora. No podrá hacer esfuerzos físicos como antes. En ese momento, el doctor Mendoza pasó junto a ellas, terminando su turno. Llevaba su maletín de cuero y las llaves de su auto en la mano. Ni siquiera las miró. La enfermera siguió hablando. «El doctor García quiere hablar con usted sobre los cuidados que necesitará su esposo, los medicamentos, las revisiones», pero Carmen ya no la escuchaba. Sus ojos seguían la espalda del doctor Mendoza mientras éste empujaba las puertas de salida. El hombre que había ignorado el dolor de Ramón ahora se iba a su casa, probablemente a dormir en sábanas limpias, mientras su marido luchaba por su vida en una cama de hospital. «Señora, ¿me está escuchando?». La voz de la enfermera la trajo de vuelta. «Sí, disculpe», murmuró Carmen. «Es que estoy pensando en cómo vamos a pagar todo esto. Vivimos de lo que mi marido gana como albañil y de mis ventas de comida en el mercado». La enfermera, cuyo gafete decía Elena Martínez, suspiró profundamente. «Vamos a hacer lo que podamos para ayudarle con los trámites del Seguro Popular, pero tiene que ser fuerte, señora». «Carmen», dijo ella. «Me llamo Carmen López». «Carmen», repitió Elena con una sonrisa cansada. Su esposo la va a necesitar más fuerte que nunca. Cuando por fin pudo entrar a ver a Ramón, Carmen se quedó de piedra. El hombre robusto que había cargado costales de cemento ahora parecía un pajarito herido entre las sábanas blancas. Tubos y cables salían de su cuerpo. La máquina junto a él emitía pitidos constantes que marcaban los latidos de su corazón dañado. «Mi vieja», susurró Ramón al verla, con una voz tan débil que Carmen tuvo que inclinarse para escucharlo. «Perdóname por darte estos sustos». Carmen tragó el nudo de su garganta y forzó una sonrisa. «No digas tonterías, te vas a poner bien». Pero mientras sostenía la mano de su marido,
Una certeza crecía dentro de ella como una semilla oscura. Nada volvería a ser como antes, y alguien tendría que responder por esto. 3 semanas después del infarto de Ramón, la casa de los López parecía un barco que hace agua por todas partes. Carmen extendió sobre la mesa de la cocina todas las facturas: hospital, medicamentos, transporte para las visitas médicas, más los recibos atrasados de luz y agua. La cantidad total hacía que le doliera el estómago. Era más dinero del que habían gastado en la quinceañera de su hija Lucía, más que en todos los materiales para arreglar el techo cuando se les cayó durante las lluvias del año pasado. «Mamá». Lucía entró en la cocina, con su uniforme de la preparatoria ya puesto. A sus 18 años, tenía los mismos ojos decididos de Carmen, pero mezclados con la bondad tranquila de Ramón. «¿Quieres que deje la escuela? Puedo buscar trabajo». Carmen levantó la vista de los papeles. «Ni lo pienses. Tu padre y yo no nos hemos partido el lomo todos estos años para que dejes de estudiar ahora». Lucía se sentó frente a ella. «Pero mamá, mírate. No has dormido en días y papá necesita los medicamentos». Carmen guardó silencio. Su hija tenía razón. Ramón había vuelto a casa, pero era como si hubiera regresado solo la mitad de él. Pasaba los días sentado junto a la ventana, mirando la calle donde antes saludaba a sus compañeros de trabajo cuando pasaban rumbo a la obra. Los médicos habían sido claros. No podría cargar peso nunca más. Su corazón no lo resistiría. «Tu padre dice que puede conseguir un trabajo como vigilante nocturno», dijo Carmen finalmente. Lucía golpeó la mesa con la palma de su mano. «Mamá, sabes que no puede. El doctor dijo que necesita descansar bien por las noches. ¿Por qué no denuncias al médico que no lo atendió? La enfermera Elena dijo que podías poner una queja». Carmen recordó la mirada fría del doctor Mendoza, su desdén al verla con su ropa humilde, la facilidad con que había ignorado el dolor de Ramón. «¿Y quién va a escuchar a una vendedora de tamales contra un doctor importante?», preguntó con amargura. «La gente como nosotros no gana esas batallas, hija». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Carmen miró los papeles esparcidos sobre la mesa, las facturas que seguirían llegando mes tras mes. Luego miró a su hija, que pronto querría ir a la universidad para estudiar enfermería, un sueño que ahora parecía alejarse como un barco en el horizonte. «Voy a buscar otro trabajo», dijo finalmente. «Seguiré con los tamales por la mañana, pero necesito algo más». Al día siguiente, Carmen se presentó en 3 tiendas, 2 restaurantes y hasta en una fábrica de costura. Todos pedían lo mismo: experiencia previa o secundaria completa. Cosas que ella no tenía. Regresaba caminando para ahorrar el pasaje del autobús cuando pasó frente al hospital donde habían atendido a Ramón. Se detuvo un momento, observando el edificio de concreto gris que guardaba entre sus paredes, el momento en que su vida había cambiado para siempre. Por impulso, entró. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo quería volver a sentir la rabia, para no olvidar. En el vestíbulo vio un cartel: «Se solicita personal de limpieza. Preguntar en recursos humanos». Carmen se quedó mirando el anuncio como si le hablara directamente a ella. Limpiar no era tan distinto de lo que hacía en casa todos los días. No necesitaba experiencia especial, ni estudios para eso. Pero trabajar en el mismo hospital donde habían despreciado a su familia, donde el doctor Mendoza seguía paseándose como un rey. La idea le revolvió el estómago. Estaba a punto de dar media vuelta cuando escuchó una voz familiar. «¿Señora Carmen? ¿Qué hace aquí?» ¿Pasó algo con su esposo? Era Elena, la enfermera de la trenza gris que los había ayudado. «No, respondió Carmen. «Ramón está en casa. Vine porque... Bueno, necesitamos el dinero. Vi el anuncio de limpieza». Elena la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «¿Estás segura? Trabajar aquí no será fácil después de lo que pasó». Carmen enderezó la espalda. «Necesitamos comer, y Ramón necesita sus medicinas». El orgullo no paga facturas. La enfermera asintió lentamente. «Venga conmigo, conozco a la supervisora de limpieza, es buena persona». Mientras seguía a Elena por los pasillos donde semanas atrás había suplicado por ayuda, Carmen sentía que cada baldosa del piso le susurraba recuerdos. Aquí fue donde el doctor Mendoza la ignoró.
Allí fue donde Ramón se desmayó. En esa sala esperó horas sin saber si su marido viviría o moriría. ¿Por qué me ayuda?, preguntó de repente a Elena. La enfermera se detuvo y miró a ambos lados antes de responder en voz baja. Porque estoy cansada de ver cómo algunos médicos tratan a la gente como si fueran menos que personas, especialmente ese doctor. No necesitó decir el nombre, ambas sabían de quién hablaba. 3 días después, Carmen López comenzó a trabajar en el turno nocturno de limpieza del Hospital General, el mismo hospital donde el doctor Augusto Mendoza era considerado una estrella en ascenso, el mismo hospital donde Ramón casi pierde la vida por la arrogancia de un hombre con bata blanca. Esa noche, mientras trapeaba el pasillo cerca de la sala de emergencias, Carmen vio su reflejo en el cristal de una puerta. Ya no era solo la mujer que vendía tamales, la esposa de un albañil. Ahora era algo más, una mujer con un plan que apenas comenzaba a tomar forma en su mente. «No vine aquí solo a limpiar pisos», susurró a su reflejo. «Vine a cobrar una deuda». El hospital de noche era un mundo diferente. Los pasillos, tan ruidosos durante el día, ahora susurraban con pasos apresurados de enfermeras, gemidos ocasionales de pacientes y el sonido constante de máquinas manteniendo vidas en equilibrio. Carmen empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del segundo piso. Llevaba 2 semanas trabajando allí y ya había aprendido los ritmos nocturnos del lugar. Qué enfermeras eran amables, qué médicos residentes estaban demasiado cansados para notar su presencia, y a qué horas el doctor Mendoza hacía sus rondas cuando estaba de guardia. Esa noche, mientras limpiaba cerca de la sala de espera, escuchó sollozos. Una mujer mayor, con un rebozo azul desgastado sobre los hombros, lloraba silenciosamente en una esquina. Carmen se acercó con su trapeador, fingiendo limpiar cerca. «¿Está bien yo, señora?», preguntó en voz baja. La mujer levantó unos ojos enrojecidos. «Mi hermana lleva 3 horas con dolor. El doctor la vio por 2 minutos y dijo que era solo una infección urinaria, que no es urgente. Pero ella nunca se queja y ahora está llorando del dolor». Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué doctor la atendió? Uno alto, con anteojos caros. Muy elegante él, pero nos miró como si fuéramos basura. La mujer se secó las lágrimas con la punta del rebozo. Ni siquiera le tomó bien la presión, solo le puso la mano en la frente y dijo que no tenía fiebre, que esperáramos. El doctor Mendoza, tenía que ser él. El mismo patrón, la misma arrogancia. Carmen apretó el palo del trapeador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego, tomó una decisión. «Espere aquí», le dijo a la mujer, y caminó hacia la estación de enfermeras. Elena estaba allí, revisando unos expedientes. «Elena», llamó Carmen en voz baja. «Hay una señora cuya hermana lleva horas esperando con mucho dolor. El doctor Mendoza dijo que no era urgente, pero...» Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron y un entendimiento silencioso pasó entre ellas. «¿Dónde está la paciente?» Consultorio 3. La señora del rebozo azul. Elena asintió y cerró la carpeta que revisaba. «Iré a verla. Casualmente, el doctor Suárez está de guardia también hoy. Él es bueno». Media hora después, Carmen vio a la mujer del rebozo abrazando a Elena, con lágrimas de gratitud en los ojos. Su hermana había sido trasladada para recibir tratamiento adecuado. No era una simple infección, tenía cálculos renales que podían complicarse gravemente. «Gracias», le susurró la mujer a Carmen cuando pasó junto a ella. «El ángel de la trenza gris nos salvó». Esa noche, Carmen compró un cuaderno pequeño en la tienda de 24 horas cerca del hospital. En la primera página escribió: «Caso 1. Señora con cálculos renales ignorada por doctor Mendoza. 12 de junio». Al regresar a casa, encontró a Ramón dormido en el sillón. Los frascos de medicamentos formaban una pequeña ciudad en la mesa junto a él. Carmen los contó. Quedaban píldoras para 3 días más. Después necesitarían comprar más y el dinero no alcanzaba. «¿Mamá?» Lucía apareció en la puerta de la cocina, con un libro de biología en las manos. «¿Cómo te fue en el trabajo?» Carmen guardó rápidamente el cuaderno en su bolso. «Bien, hija, estoy aprendiendo cómo funciona todo». Lucía se acercó y abrazó a su madre.
Estás agotada. Trabajas todo el día con los tamales y toda la noche limpiando ese hospital. Es temporal, respondió Carmen, aunque sabía que era mentira. Con el corazón dañado de Ramón, nada volvería a ser temporal. ¿Cómo va la escuela? ¿Sigues con la idea de ser enfermera? Los ojos de Lucía brillaron. Más que nunca. Hoy hablé con mi profesora de biología sobre las prácticas profesionales. Dice que hay un programa de estudio y trabajo en el Hospital General para estudiantes de último año de preparatoria. Podrían aceptarme para cuando cumpla el semestre. Carmen se quedó inmóvil. Su hija, trabajando en el mismo hospital donde ella limpiaba pisos, donde el doctor Mendoza despreciaba a los pobres. La idea la llenó de orgullo y terror a partes iguales. «¿Estás segura, hija? Hay otros hospitales, pero el General tiene el mejor programa», insistió Lucía. «Hoy allí trabaja la enfermera Elena, ¿no? La que nos ayudó con papá. Me gustaría ser como ella». Carmen no tuvo corazón para decirle que el mundo del hospital era más complicado y cruel de lo que su hija imaginaba. En vez de eso, la abrazó fuerte, sintiendo los huesos delgados de la muchacha contra su pecho cansado. «Veremos, mi amor. Ahora ve a dormir. Mañana hay escuela». Cuando por fin se acostó junto a Ramón, Carmen sacó de nuevo su cuaderno. Pasó los dedos por la primera página y luego escribió en la segunda: «Mi meta, justicia, no venganza. Que todos sepan quién es realmente el doctor Augusto Mendoza. Que nunca más pueda hacerle a otra familia lo que nos hizo a nosotros». Cerró el cuaderno y lo escondió bajo el colchón. Afuera, la luna iluminaba las calles estrechas del barrio. En algún lugar de la ciudad, el doctor Mendoza probablemente dormía tranquilo en su casa lujosa, sin saber que Carmen López, la mujer invisible que limpiaba los pasillos por donde él caminaba, acababa de declarar una guerra silenciosa contra él. Una guerra que ella estaba determinada a ganar. No importaba cuánto tiempo tomara. A finales de julio, Carmen ya llevaba casi 2 meses trabajando en el hospital. Sus manos, ásperas de tanto limpiar, contaban su propia historia de sacrificio. Por las mañanas vendía tamales, por las noches trapeaba pasillos, y en los momentos robados entre ambos trabajos, cuidaba de Ramón. Esta noche, mientras limpiaba cerca de la sala de descanso de enfermeras, escuchó voces alteradas. Una de ellas pertenecía a Elena. «No puedo seguir ignorando esto, Claudia», decía Elena a otra enfermera más joven. El doctor Mendoza ignoró todos los protocolos con el paciente del 304. El hombre tenía todos los síntomas de una apendicitis aguda y él lo mandó a casa con un simple analgésico. «¿Y qué pasó?», preguntó Claudia. «Regresó 12 horas después en ambulancia, con peritonitis. Ahora está en terapia intensiva, luchando por su vida». Elena suspiró profundamente. «Es la tercera vez este mes que pasa algo así». Carmen se acercó a la puerta entreabierta, fingiendo limpiar el marco. «¿Y has reportado esto?», preguntó Claudia. Elena soltó una risa amarga. «¿A quién? Al director. El doctor Mendoza es su protegido. Dicen que lo están considerando para jefe del departamento de emergencias». Carmen contuvo la respiración. El hombre que había arruinado la vida de Ramón iba a ser premiado con un ascenso. «Carmen, ¿necesitas algo?». La voz de Elena la sobresaltó. La enfermera la miraba desde la puerta. «Yo solo estaba limpiando», balbuceó Carmen. Elena miró a ambos lados del pasillo vacío y luego jaló a Carmen dentro de la sala de descanso. Claudia las miró con nerviosismo. «Ella es de confianza», aseguró Elena a su compañera. Luego, mirando directamente a Carmen: «Has estado escuchando, ¿verdad?». Carmen asintió lentamente. «¿Y has estado anotando cosas en ese cuadernito que escondes en el bolsillo de tu uniforme?», continuó Elena. El corazón de Carmen dio un vuelco. «¿Cómo? Te he visto», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «No eres la única que observa en este hospital». En ese momento, algo cambió entre ellas. Ya no eran solo la enfermera y la señora de la limpieza. Eran 2 mujeres unidas por un propósito común. «Tengo más de 20 casos documentados», dijo Elena en voz baja. «Pacientes ignorados, diagnósticos apresurados, tratamientos inadecuados, todos con la firma del doctor Mendoza». Carmen sacó lentamente su cuaderno del bolsillo.
Yo tengo 12 historias, personas que me contaron mientras limpiaba, familiares que lloraban en los pasillos. Claudia, la enfermera más joven, las miraba asombrada. ¿Qué están planeando ustedes dos? Elena y Carmen intercambiaron una mirada. Justicia, respondieron al unísono. Esa noche, antes de terminar su turno, Carmen pasó por la oficina administrativa. El pasillo estaba vacío. Con manos temblorosas pero decididas, copió en su cuaderno los horarios de los próximos turnos del doctor Mendoza. También anotó algo que le heló la sangre. Evaluación para jefatura de emergencias. Candidato principal, doctor Augusto Mendoza. Fecha de decisión, noviembre. Tenían 4 meses para actuar. Cuando Carmen llegó a casa, encontró a Lucía sentada en la cocina, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá». «Entregué mi solicitud para el programa de prácticas en el hospital», exclamó la joven. «Mi profesora dice que tengo excelentes posibilidades. Imagina, podríamos trabajar en el mismo lugar». Carmen dejó caer su bolso. La idea de su hija en el mismo hospital, posiblemente cruzándose con el doctor Mendoza, le provocó un nudo en el estómago. «Lucía, cariño, hay muchos hospitales donde podrías hacer prácticas». La sonrisa de Lucía se desvaneció. «Pero el general es el mejor. Tiene el programa más completo. ¿No quieres que esté cerca de ti?» Carmen se sentó frente a su hija. ¿Cómo explicarle que el hospital se había convertido en un campo de batalla para ella? ¿Cómo decirle que cada noche recolectaba pruebas contra uno de los médicos más respetados? «Por supuesto que quiero tenerte cerca», dijo finalmente. «Solo me preocupo por ti». «Pues no lo hagas», respondió Lucía, recuperando su entusiasmo. «La enfermera Elena me ayudó con la solicitud cuando fui a visitarte la semana pasada. Dice que necesitan jóvenes con vocación como yo». Carmen se quedó sin palabras. Elena había ayudado a su hija sin decírselo. ¿Era esto parte de algún plan mayor que no entendía? «Mamá, ¿estás bien?» Carmen forzó una sonrisa. «Sí, mi amor, solo estoy cansada». Tomó las manos de su hija entre las suyas. «Si esto es lo que quieres, te apoyaré, pero prométeme que serás cuidadosa. El hospital, no todo el mundo allí tiene buen corazón. Lo sé, mamá, no soy una niña». Lucía apretó las manos de su madre. «Además, tengo a la mejor maestra de supervivencia, tú». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Junto a ella, Ramón respiraba con dificultad incluso en sueños. Su corazón dañado nunca volvería a ser el mismo, y con cada día que pasaba, las deudas crecían como maleza en un jardín abandonado. En la oscuridad, Carmen sacó su cuaderno y escribió a la luz débil de su teléfono: «Mi hija quiere entrar al hospital. ¿Es esto una señal de que debo parar, o una oportunidad para que la justicia llegue desde 2 frentes?» La primera semana de septiembre trajo un calor sofocante a la ciudad y una noticia devastadora para la familia López. Lucía entró a la casa como un vendaval, con los ojos enrojecidos y un papel arrugado en la mano. Lo arrojó sobre la mesa de la cocina donde Carmen preparaba la masa para los tamales del día siguiente. «Me rechazaron», dijo con voz quebrada. «No me aceptaron en el programa de prácticas». Carmen se limpió las manos en el delantal y tomó el papel. Era una carta formal del Hospital General informando que, lamentablemente, la solicitante Lucía López no cumple con el perfil requerido para el programa. «No lo entiendo», continuó Lucía, dejándose caer en una silla. «Mi promedio es excelente. La profesora Ramírez dijo que mi solicitud era de las mejores. Elena estaba segura de que me aceptarían». Carmen leyó la carta una vez más. Algo no cuadraba. «¿Quién firmó esto?» «El comité de selección», respondió Lucía. «Pero abajo está la firma del coordinador médico de enseñanza». Carmen entrecerró los ojos para leer el nombre y sintió que la sangre le hervía. «Doctor Augusto Mendoza». «¿Lo conoces, mamá?», preguntó Lucía, sorprendida por la expresión repentinamente dura de su madre. Carmen dobló la carta lentamente, controlando cada movimiento para no revelar la tormenta que se desataba en su interior. «Es el médico que atendió a tu padre la noche que llegamos a emergencias», respondió con voz contenida. Lucía se quedó quieta un momento, procesando la información.
¿El que dijo que no era grave? ¿El que nos hizo esperar horas? Su voz subía de volumen con cada pregunta. Y ahora ese hombre me está cerrando las puertas. No puedes estar segura de que fue personal, dijo Carmen, aunque ella misma no creía en sus palabras. Claro que fue personal. Lucía golpeó la mesa con el puño. Elena me contó que cuando entregué mi solicitud, él vio mi apellido y preguntó si era familia de esa mujer de la limpieza que siempre está escuchando conversaciones ajenas. Dijo que personas como nosotros no tenemos lugar en la medicina. Carmen dejó caer la carta. No sabía que el doctor Mendoza la había notado, que había conectado los puntos entre ella y Lucía. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque Elena me pidió que no te preocupara, respondió Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Dijo que tú ya tenías suficientes problemas. En ese momento, Ramón apareció en la puerta de la cocina, apoyándose en el marco para mantenerse en pie. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la respiración entrecortada solo por el esfuerzo de caminar desde la habitación. Carmen y Lucía intercambiaron una mirada. Habían acordado no contarle a Ramón sobre el plan contra el doctor Mendoza para no estresarlo. Nada, papá, dijo Lucía, forzando una sonrisa. Solo me rechazaron en un programa de prácticas. Aplicaré a otro hospital. Ramón miró a su hija y luego a su esposa. Después de 30 años juntos, Carmen no podía esconderle la verdad completamente. No me mientan, dijo él con una tranquilidad sorprendente. He visto el cuaderno, Carmen. Sé lo que estás haciendo en ese hospital. Carmen sintió que el piso se abría bajo sus pies. Ramón, Él levantó una mano para detenerla. No estoy enojado. Solo tengo miedo por ti, por Lucía. Ese médico tiene poder, conexiones. ¿Y nosotros qué tenemos, papá?, intervino Lucía con fuego en los ojos. Vamos a quedarnos callados mientras él sigue destruyendo vidas, mientras nos cierra puertas solo por ser quienes somos. Ramón se acercó lentamente a la mesa y se sentó con el rostro pálido por el esfuerzo. No digo que nos quedemos callados, digo que seamos inteligentes. La venganza directa solo trae más dolor. No es venganza, dijo Carmen con firmeza, es justicia. Entonces, háganla bien, respondió Ramón, tomando las manos de ambas. Si van a enfrentarse a un médico poderoso, necesitarán más que un cuaderno con historias. Necesitarán pruebas sólidas, testigos dispuestos a hablar y, sobre todo, un plan que no las ponga en peligro a ustedes. Carmen miró a su marido con asombro. Esperaba recriminaciones, miedo, quizás incluso súplicas para que abandonara su plan. En cambio, encontró comprensión y sabiduría. ¿Nos ayudarás?, preguntó. Ramón sonrió débilmente. Mi corazón estará dañado, pero mi mente funciona perfectamente, y conozco a mucha gente en esta ciudad que ha pasado por ese hospital. Esa noche, la familia López trazó un nuevo plan. No sería una venganza impulsiva, sino una estrategia cuidadosa para exponer la verdad. En el hospital, las cosas se aceleraron durante las semanas siguientes. Elena proporcionó a Carmen copias de reportes de incidentes que involucraban al doctor Mendoza, cuidadosamente editados para proteger la privacidad de los pacientes, pero preservando la evidencia de negligencia. Carmen, por su parte, amplió su red de informantes. Ya no era solo la señora de la limpieza, sino doña Carmen, la que escucha. Pacientes y familiares comenzaron a buscarla en los pasillos, compartiendo sus historias, confiando en esa mujer de manos ásperas y mirada firme que parecía ser la única que realmente los veía. Con la ayuda de Lucía, quien ahora trabajaba como voluntaria en un centro comunitario de salud, comenzaron a redactar un documento formal, patrones de negligencia y discriminación en la atención médica del Hospital General. Cada caso estaba respaldado por fechas, horas, testigos y, cuando era posible, documentación. A mediados de octubre, Carmen estaba limpiando cerca de la oficina del director cuando escuchó algo que la dejó helada. «Es oficial, entonces», decía una voz masculina. «El doctor Paul Mendoza será nombrado jefe de emergencias en la ceremonia del próximo mes. Será un gran evento», respondió otra voz. El alcalde confirmó su asistencia. «Queremos mostrarle a la comunidad que este hospital premia la excelencia».
Carmen se apoyó en su trapeador para no caerse. El tiempo se acababa. El hombre que había destruido la vida de tantos pacientes, que había impedido que su hija siguiera su vocación, iba a ser celebrado públicamente como un héroe. Esa misma noche, Carmen convocó una reunión urgente. Elena, Claudia, Lucía, Ramón y 3 pacientes que habían sufrido la negligencia del doctor Mendoza se reunieron en la pequeña sala de la casa de los López. «Tenemos menos de un mes», dijo Carmen, mostrándoles un folleto que había tomado del tablón de anuncios del hospital. «Van a premiarlo como médico del año en una ceremonia pública». «Es el momento perfecto», dijo Elena. «Todos los directivos estarán allí, la prensa, el alcalde». «También es arriesgado», advirtió Ramón. «Si hacemos esto mal, pareceremos un grupo de resentidos intentando manchar la reputación de un médico respetado». Lucía, que había estado inusualmente callada, habló entonces. «Tengo una idea. El centro comunitario donde trabajo está invitado a la ceremonia. Podemos usar eso para acceder al evento». «¿Y luego qué?», preguntó uno de los pacientes, un hombre mayor que había perdido parcialmente la movilidad de un brazo debido a un diagnóstico erróneo del doctor Mendoza. Carmen miró el dossier que habían compilado durante meses. Más de 50 casos documentados de negligencia, discriminación y maltrato. Pruebas suficientes para iniciar una investigación seria. «No vamos a crear un escándalo», dijo finalmente. «Vamos a presentar esto formalmente a la junta directiva y a la prensa, justo después de que le entreguen su premio». «La caída será más dura desde lo más alto», murmuró Claudia. Carmen asintió. «Exactamente. Dejaremos que suba al escenario, que todos lo aplaudan, que se sienta intocable, y luego le mostraremos quién es realmente», completó Elena. En ese momento, el grupo se transformó de un puñado de personas heridas en un movimiento con propósito. Ya no era solo Carmen buscando justicia para su familia, eran muchas voces unidas contra la arrogancia y el abuso de poder. El plan estaba en marcha. La justicia kármica se acercaba para el doctor Mendoza, y sería más poética de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El día de la ceremonia amaneció con un cielo tan brillante que parecía burlarse de los nervios que atenazaban el estómago de Carmen. El hospital general había sido decorado como para una fiesta. Globos en la entrada, carteles anunciando la gala de reconocimiento a la excelencia médica, flores frescas en cada esquina. El olor a lirios y a desinfectante creaba una mezcla extraña que revolvía el estómago. Carmen llegó temprano, con su uniforme de limpieza. Nadie cuestionaría su presencia. Era solo otra trabajadora invisible preparando el escenario para los verdaderos protagonistas. Bajo el carrito de limpieza, escondido entre trapos y productos, llevaba el dossier con todas las pruebas y el abajo firmado por más de 100 personas, pacientes, familiares e incluso personal médico que había decidido romper el silencio. Elena ya estaba allí, con su uniforme blanco impecable y su trenza gris perfectamente peinada. Se encontraron brevemente en un pasillo vacío. «¿Todo listo?», preguntó la enfermera en voz baja. Carmen asintió. «Lucía entrará con la delegación del centro comunitario. Ramón vendrá como acompañante de uno de los pacientes. Claudia está en su puesto. Los periodistas tienen copias selladas que se abrirán solo si algo nos pasa». Elena apretó el brazo de Carmen. «Ten cuidado. El doctor Mendoza ha estado extraño estos días. Más irritable, más paranoico. Creo que sospecha algo. Ya es tarde para echarse atrás», respondió Carmen. Y realmente lo creía. Habían llegado demasiado lejos. A medida que avanzaba la mañana, el auditorio comenzó a llenarse. Carmen limpiaba discretamente, observando la llegada de médicos en trajes caros, administradores con sonrisas ensayadas, enfermeras con sus mejores uniformes. En la primera fila, vio al director del hospital junto a figuras políticas locales. Todos sonreían, se daban palmadas en la espalda, posaban para fotos que aparecerían en los periódicos del día siguiente. Y entonces lo vio. El doctor Augusto Mendoza entraba por la puerta lateral, resplandeciente en un traje gris oscuro que parecía costar más que 3 meses del salario de Carmen. Su cabello perfectamente peinado, sus gafas de diseñador, su sonrisa practicada. Era la imagen misma del éxito,
del poder, de todo lo que él creía merecer. Carmen sintió que la bilis le subía por la garganta. Este hombre, que había mirado a Ramón como si fuera menos que nada, que había destruido su capacidad para trabajar, que había cerrado las puertas a los sueños de Lucía, ahora sería celebrado como un héroe. A las 11 en punto, la ceremonia comenzó. El director del hospital subió al escenario para dar la bienvenida. Habló de excelencia, de dedicación, de sacrificio, palabras bonitas que sonaban huecas para Carmen y todos los que conocían la verdad. En la cuarta fila, Carmen vio a Lucía con su uniforme del centro comunitario. Se veía tan joven, tan valiente. Junto a ella estaba Ramón, pálido pero determinado, sentado al lado de don Javier, el hombre que había perdido movilidad en su brazo. En la esquina derecha del auditorio, Claudia vigilaba la puerta, lista para dar la señal cuando llegara el momento. Después de varios discursos, llegó el momento. El director anunció con orgullo, y ahora, el premio al médico del año por su excepcional contribución a nuestro departamento de emergencias, para el doctor Augusto Mendoza. Aplausos corteses llenaron el auditorio. El doctor Mendoza se levantó, ajustando su corbata, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras caminaba hacia el escenario, Carmen notó algo extraño. Su paso no era tan firme como siempre. Una fina capa de sudor brillaba en su frente a pesar del aire acondicionado. El médico tomó el micrófono y comenzó su discurso. Palabras practicadas sobre vocación, sobre el juramento hipocrático, sobre su compromiso con los pacientes. Carmen sentía que cada palabra era una bofetada. Y entonces sucedió. A mitad de una frase sobre la importancia de escuchar a los pacientes, una ironía que no pasó desapercibida para nadie que conociera la verdad, el doctor Mendoza se detuvo. Su mano derecha subió a su pecho. Su respiración se volvió audiblemente laboriosa. Disculpen, murmuró al micrófono. El auditorio se quedó en silencio, confuso. El doctor dio un paso atrás, tropezó ligeramente. El director se acercó preocupado. «Augusto, ¿estás bien?» El doctor Mendoza intentó responder, pero las palabras no salían. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, ahora estaba pálido como la cera. De repente, sus rodillas cedieron. Cayó sobre el escenario con un ruido sordo que retumbó en el micrófono abierto. El caos estalló. Médicos corrieron hacia el escenario. Alguien gritó, «¡Un desfibrilador! ¡Rápido!». Carmen se quedó paralizada junto a su carrito de limpieza. Esto no era parte del plan. Sí, esto era algo completamente inesperado, algo que cambiaba todo. Elena apareció junto a ella, con el estetoscopio ya en las manos. «Es una crisis cardíaca, ironía divina, ¿no crees?», dijo con una extraña calma. «Voy a atenderlo. Quédate aquí». La enfermera corrió hacia el escenario, uniéndose al equipo que ya atendía al médico caído. Minutos que parecieron horas pasaron en confusión. Finalmente, lograron estabilizar al doctor Mendoza lo suficiente para trasladarlo. Mientras lo llevaban en una camilla, pasaron justo frente a Carmen. Fue un momento surreal. El hombre que una vez había mirado a su familia con desdén, que había ignorado el dolor de Ramón, ahora yacía vulnerable, conectado a un monitor portátil, con oxígeno en su nariz. Sus ojos estaban abiertos, perdidos en el techo, y entonces esos ojos encontraron los de Carmen. El reconocimiento fue inmediato. El médico arrogante recordaba perfectamente a la mujer que había suplicado por atención aquella noche lluviosa, la mujer cuyo esposo había terminado con el corazón dañado por su negligencia, la mujer que ahora limpiaba los pisos por donde él caminaba. Carmen podría haber mirado hacia otro lado, podría haber disfrutado este momento de vulnerabilidad, esta perfecta justicia kármica. Después de todo, ¿no era esto lo que secretamente había deseado? Ver al poderoso doctor Mendoza experimentar el mismo miedo, la misma impotencia que ellos habían sentido. Pero algo más fuerte que el rencor se apoderó de ella. Carmen López dio un paso adelante. «Necesita que le acomoden la almohada», dijo con voz clara, dirigiéndose a los paramédicos. «Y el oxígeno está torcido, así no puede respirar bien». Los paramédicos la miraron sorprendidos, pero ajustaron el equipo según sus indicaciones. El doctor
Mendoza la miró con una mezcla de confusión y vergüenza. «Gracias», murmuró apenas audiblemente a través de la máscara de oxígeno. Carmen no respondió. Solo lo miró directamente a los ojos, con una dignidad que hizo que el médico desviara la mirada primero. Cuando se llevaron al doctor Mendoza, la ceremonia quedó oficialmente suspendida. El director del hospital anunció que pospondrían todo hasta nuevo aviso. La multitud comenzó a dispersarse, comentando lo sucedido en voz baja. Elena regresó junto a Carmen, quitándose los guantes de látex. «¿Por qué lo ayudaste?», preguntó, genuinamente curiosa. «Después de todo lo que te hizo a ti, a tu familia». Carmen miró el dossier que aún permanecía oculto en su carrito de limpieza. Todo el plan, todas las pruebas, el momento perfecto para la justicia. Todo había cambiado en un instante. «Porque si me hubiera quedado mirando mientras sufría», respondió lentamente, «me habría convertido en él, y prometí a mi familia que lucharíamos por justicia, no por venganza». Elena asintió, comprendiendo. «¿Sabes qué es lo más irónico? Sufrió exactamente lo mismo que tu marido, un infarto provocado por estrés y ansiedad crónica. Ahora sabrá lo que se siente». Lucía y Ramón se acercaron rápidamente. La joven tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Lucía. «Todo el plan...». Carmen miró a su familia, luego a Elena y finalmente al dossier con todas las pruebas que habían recopilado durante meses. «Cambiamos de estrategia», dijo con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma, pero no de objetivo. «La justicia llegará, solo que de una manera que ninguno de nosotros esperaba». Y mientras el Hospital General digería lo sucedido, Carmen López supo con certeza que el universo había intervenido para crear la más perfecta de las justicias kármicas. El doctor Mendoza experimentaría en carne propia lo que había infligido a tantos otros, y ella estaría allí, no para vengarse, sino para asegurarse de que la lección fuera completa. 3 semanas después del dramático colapso del doctor Mendoza, el Hospital General era un lugar diferente. Los pasillos zumbaban con rumores, las jerarquías se habían sacudido y un viento de cambio soplaba por cada rincón. Carmen seguía con su rutina, vendiendo tamales por la mañana, limpiando el hospital por la noche. Pero algo fundamental había cambiado en cómo la gente la veía. Ya no era invisible. Médicos que antes ni la miraban ahora la saludaban. Enfermeras le ofrecían café durante sus descansos. Hasta el director le había dirigido la palabra, preguntándole sobre su familia. Todo porque, cuando el doctor Mendoza estuvo en su momento más vulnerable, Carmen López había elegido la humanidad por encima del rencor. Esta mañana, mientras empujaba su carrito por el pasillo del 3er piso, escuchó una voz que la llamaba. «Doña Carmen, ¿tiene un momento?». Era el doctor García, el cardiólogo que había atendido tanto a Ramón como al doctor Mendoza. «Claro, doctor», respondió deteniendo su carrito. «El hospital está organizando una nueva ceremonia de reconocimiento», dijo el médico. «Pero esta vez queremos honrar al personal que realmente hace la diferencia en la vida de los pacientes. Personal como usted». Carmen parpadeó confundida. «¿Como yo? Pero si solo limpio los pisos», el doctor García sonrió. «Todos sabemos que hace mucho más que eso». Es la confidente de los pacientes asustados, la que orienta a los familiares perdidos, la que notó problemas que médicos ocupados pasamos por alto. Le entregó un sobre. Le llegará la invitación oficial, pero quería decírselo personalmente. La ceremonia será el próximo viernes, y nos gustaría que su familia asistiera. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. «No sé qué decir». «No necesita decir nada», respondió el médico. «Por cierto, el doctor Mendoza ha pedido verla. Está en rehabilitación en el pabellón este. No está obligada a ir, por supuesto». Cuando el doctor García se alejó, Carmen se quedó mirando el sobre. Dentro había una tarjeta que decía: «El Hospital General reconoce a Carmen López por su excepcional contribución a la humanización de la atención médica». Con el corazón acelerado, Carmen tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Iría a ver al doctor Mendoza. La habitación 314 del pabellón de rehabilitación era luminosa pero austera. Sentado junto a la ventana,
mirando el patio interior, estaba un hombre que Carmen apenas reconoció. El doctor Augusto Mendoza había perdido peso. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba líneas de cansancio y algo más: humildad. Vestía una bata de hospital corriente, no muy diferente a la que Ramón había usado. «Adelante», dijo con voz suave cuando notó su presencia. «Gracias por venir, señora López». Carmen se quedó cerca de la puerta, insegura. El doctor García dijo que quería verme. El médico asintió lentamente. «Siéntese, por favor. No me obligue a levantarme. Mis piernas aún no funcionan bien». Carmen tomó asiento en una silla cercana, manteniendo cierta distancia. El silencio se extendió entre ellos, incómodo y pesado. «He tenido mucho tiempo para pensar», comenzó finalmente el doctor Mendoza, mirando sus propias manos. «Hay para leer. Leí el expediente de su esposo Ramón López. Lo que le sucedió, lo que yo permití que sucediera». Se detuvo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «No hay excusa». Carmen permaneció en silencio, permitiendo que el hombre continuara. «Ahora entiendo lo que se siente», continuó. «Estar al otro lado, ser el paciente, el vulnerable, el que depende de la bondad de otros». Sus ojos se encontraron con los de Carmen, incluida su bondad. «La enfermera Elena me contó que fue usted quien notó que mi oxígeno estaba mal colocado». «No lo hice por usted», respondió Carmen con honestidad. «Lo hice por mí. ¿Por quién soy yo?». El doctor Mendoza asintió lentamente. «Lo entiendo ahora. También sé sobre el dossier que estaban preparando, sobre todas las quejas, los testimonios. Debería haberme llegado durante la ceremonia, ¿verdad?». Carmen se tensó. «¿Cómo lo supo?». «Las paredes del hospital tienen oídos», dijo con una sonrisa triste. «Igual que usted, yo también escuchaba conversaciones, solo que yo lo hacía desde mi posición de poder, no desde las sombras como usted». Se miraron en silencio por un momento. Dos personas que habían estado en guerra sin disparar una sola bala. «He presentado mi renuncia como jefe de emergencias», dijo finalmente el médico. «Y he pedido ser asignado al nuevo centro de salud comunitario en su barrio, como médico de base, no como jefe ni coordinador». Carmen no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué haría eso?». «Porque necesito recordar por qué me hice médico en primer lugar», respondió con sencillez. «Y porque tengo una deuda que pagar, no solo con su familia, sino con muchas otras». Del bolsillo de su bata, sacó un sobre y se lo extendió a Carmen. Ella lo tomó con cautela. «Es una carta de aceptación para su hija Lucía», explicó. «Para el programa de enfermería del hospital, con beca completa. Yo no tengo nada que ver con esto. Fue decisión unánime del nuevo comité. Su hija tiene un don natural para cuidar a otros, algo que yo olvidé hace mucho tiempo». Carmen abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta era real. El sueño de Lucía recuperado. «No busco su perdón, señora López», continuó el doctor Mendoza. «Solo su comprensión de que a veces la vida nos da lecciones brutales que nos cambian para siempre. Mi infarto fue mi lección, y usted, con su dignidad y su negativa a rebajarse a mi nivel, fue la maestra que nunca esperé tener». Carmen se levantó, sosteniendo la carta contra su pecho. «No puedo decir que lo perdono, doctor. Aún no. Tal vez nunca lo haga completamente. Pero acepto su cambio como genuino, y eso es un comienzo». Cuando Carmen salió de la habitación, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No era el alivio que había esperado, ni la justicia que había planeado, pero era algo igualmente poderoso, la certeza de que había ganado sin perder su humanidad en el proceso. El viernes siguiente, el auditorio del Hospital General estaba nuevamente decorado para una ceremonia. Pero esta vez no había globos ostentosos ni pancartas grandilocuentes, solo flores sencillas y una pancarta que decía: «Reconociendo el corazón de nuestro hospital». En la primera fila estaba la familia López completa. Ramón, con mejor color en el rostro, gracias a nuevos tratamientos que Elena había ayudado a gestionar. Lucía, con su carta de aceptación guardada como un tesoro y sueños renovados brillando en sus ojos. Y Carmen, con un vestido sencillo pero elegante,
un regalo de las enfermeras del tercer piso. Cuando el director subió al escenario, no habló de excelencia ni de prestigio. Habló de humanidad, de empatía, de las pequeñas acciones que salvaban vidas y sanaban almas. Este hospital no son sus paredes ni sus equipos, dijo. Son las personas que día a día entregan su corazón a quienes más lo necesitan. Uno por uno, fueron llamando a trabajadores cuyas contribuciones habían pasado desapercibidas, enfermeras como Elena, que luchaban silenciosamente por sus pacientes, técnicos que se quedaban horas extras sin cobrar, personal de limpieza que ofrecía una palabra amable cuando nadie más lo hacía. Y, finalmente, Carmen López, por enseñarnos que la verdadera atención médica comienza con ver al ser humano detrás de cada paciente, de cada familiar, de cada trabajador. El auditorio entero se puso de pie cuando Carmen subió al escenario. En sus manos temblorosas recibió una placa pequeña pero significativa, y frente al micrófono habló con la sabiduría simple pero profunda que la caracterizaba. No vine a este hospital buscando reconocimiento, dijo con voz clara. Sí vine buscando justicia para mi familia, pero encontré algo más importante, la oportunidad de cambiar las cosas desde adentro, con dignidad y sin olvidar quién soy. Miró a Ramón y a Lucía, que la observaban con ojos brillantes de orgullo. Luego a Elena y las otras enfermeras que la habían apoyado, y finalmente, al fondo del auditorio, vio al doctor Mendoza, de pie con la ayuda de un bastón, asintiendo lentamente en señal de respeto. A veces la justicia no llega como esperamos, continuó. A veces llega mejor, más completa, más sanadora, no solo para los que fuimos heridos, sino para todos, incluso para quienes nos hirieron. Porque al final, todos somos pacientes en este hospital llamado vida, todos necesitamos cuidados, todos merecemos una segunda oportunidad. Carmen López, la mujer que había entrado al hospital suplicando atención en una noche de lluvia, ahora salía de ese escenario convertida en un símbolo de dignidad y cambio. El círculo se había cerrado, la justicia kármica había llegado, no como venganza, sino como transformación. Y mientras el auditorio la aplaudía de pie, Carmen supo con certeza que las batallas más importantes no se ganan con gritos ni con fuerza, sino con la persistente dignidad de quienes se niegan a ser invisibles. ¿Te conmovió esta historia de justicia y dignidad? Deja tu me gusta y comparte para que más personas conozcan el poder de Carmen López. ¿Has vivido alguna situación similar? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia kármica que te llegarán al corazón. Tu próxima dosis de emoción te espera en el video que aparece en pantalla ahora mismo.